Señores, en el vídeo de hoy quiero daros mi opinión y además leer la de ustedes en los comentarios acerca del momento de los videojuegos de realidad virtual, lo que está pasando, que si de verdad esto será el fin de la realidad virtual, si este año no sale bien, qué está pasando, por qué no hay suficientes AAA, dónde están los juegos buenos, el standalone se lo está cargando todo ese tipo de cosas que se escuchan y bueno, que están por ahí rondando, pues me gustaría debatirlas aquí un rato con ustedes, dar mi opinión y luego leer también las de ustedes. A ver, para empezar, vamos a ir por el principio y vamos a ir por la parte más alarmista, que es la de que si este año no lo peta Meta, cierra. Esto es algo que se ha estado escuchando un poquito así por encima por un comunicado interno que hubo por parte de Meta, donde animaba a sus trabajadores y animándoles a que este año tenía que ser, era crucial y bla, bla, bla. Eso era un comunicado interno que ya se ha desmentido de que si no se dan esos resultados vayan a cerrar, ni que vayan a abandonar la realidad virtual, ni nada de eso. O sea, por esa parte, todo el mundo puede estar tranquilo. Es evidente que Meta ha estado invirtiendo dinero y no está teniendo ganancias suficientes. De hecho, está a pérdidas cada año con todo esto. Pero es lógico porque al final así funcionan estas cosas. Tú inviertes para conseguir tener beneficio a lo largo del tiempo, porque estás intentando ir un paso por delante, que a lo mejor lo consigues, que a lo mejor no, ¿no? El caso de Meta no tiene mala pinta. Quitando esta parte y dejando claro que no, que la VR y los juegos VR no van a desaparecer porque este año no sea increíblemente bueno para Meta, vamos con la siguiente parte que me gustaría aclarar y hablar. Y es la de los AAA en VR. A ver, en VR vienen bien los AAA porque dan a conocer más el sector, ¿no? El jugar en realidad virtual y todo eso. Pero es cierto que los últimos AAA que han llegado a VR, yo me estoy refiriendo a AAA como IPs conocidas ya, como puede ser Assassin's Creed, Metro y tal, adaptadas a VR, ¿vale? Y es cierto que la mayoría, quitando algunas, no han triunfado o no han vendido lo que esperaban, ¿vale? Creo que Medal of Honor en su época no vendió lo que esperaba, Assassin's Creed Nexus han dicho que no ha vendido lo que esperaban y de hecho Ubisoft se va a alejar de la realidad virtual un tiempo, y Metro Awakening, a pesar de ser un juegazo y ganar un montón de premios, tampoco ha vendido como se esperaba. Claro, a ver, es que aquí hay varios temas. ¿Hay público suficiente en realidad virtual como para que sea rentable un juego de ese estilo? Público sí existe, o sea, compradores de visores o gente con visores sí que hay, pero claro, habría que analizar las edades y el tipo de público que usa la realidad virtual. Y según tengo entendido, el público, y por lo que suelen usar, porque según salió hace poco, lo que más se usa son aplicaciones sociales o juegos free to play. Y que el rango de edad es de gente muy joven y gente muy adulta. Es decir, el rango entre 20 y 35, no hay tanta gente como por debajo de 20 y por encima de 35. ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible que para este tipo de público no sea tan atractivo un Assassin's Creed en VR, un Metro Awakening en VR, o sea, que por el propio título, el propio peso del juego, para ellos no sea tan atractivo como para justificar, pues eso, comprarlo, jugarlo, etc. Eso puede ser uno de los motivos. Luego, por otra parte, también es cierto que adaptar un juego tradicional a VR, porque sea bueno en pantalla, no tiene por qué serlo en realidad virtual. Por ejemplo, Assassin's Creed en VR no es mal juego, pero tiene ciertas carencias en algunas partes que en VR se notan más, como la inteligencia artificial de los personajes y como el combate. Y luego, por parte del Metro a mí es un juego que me encantó, creo que está muy bien hecho y funciona bien, pero sí que es cierto que tiene un componente de terror. Y, seamos honestos, el terror en VR también es mucho más impactante que en plano y eso también puede echar para atrás a mucha gente que lo probaría si no tuviera esa parte de terror. No quiero decir que no tuviese que tenerlo, ni mucho menos. De hecho, esto son teorías mías, ¿vale? Esto no estoy yo seguro que sea así, pero creo que puede ser o puede ir por ahí un poco los tiros también de qué pasa con estas cosas, ¿no? Lo que está claro es que para un estudio hacer un juego AAA o hacer un juego importante para VR, o sea, tienen que invertir mucho dinero
para después las ganancias que les puede dar que no van a compensar esa inversión. Es por eso que no tenemos suficientes o tantos AAA como nos gustaría la mayoría que hubieran en realidad virtual. Se ha hablado de formas que podrían funcionar tanto para realidad virtual como para pantalla plana, y es apostar un poco por el sistema híbrido, un sistema donde el juego tuviese un modo VR, como pasa con, por ejemplo, con Resident Evil 4, Resident Evil 8 de PlayStation 2, 5, perdón, el VR 2, que tiene un modo realidad virtual para Play, ¿no? Que al final es el mismo juego adaptado de una forma vaga a realidad virtual. Y es que realmente yo creo que eso podría ayudar un poco a impulsar las ventas, porque sí puede ser una manera de atraer ese público que quiere vivirlo de una forma diferente. Sin ir más lejos, la mayoría de la gente considera que uno de los mejores juegos de realidad virtual de terror es el Resident Evil 4, por ejemplo, Resident Evil 4 Remake de realidad virtual, cuando realmente como juego de VR es un port bastante limitado como juego VR. Pero ya solo por la importancia que tiene el juego o por el reconocimiento que tiene, da la sensación de ser más de lo que realmente es y la gente lo conoce más, ¿no? Por así decirlo. Esto podría ser otra manera de hacer las cosas para que fuese rentable para el estudio, es sacarlo en VR también, hacer una adaptación más soft. Personalmente a mí este tipo de adaptación no me parecería mal, pero tampoco soy muy fan de ella. Yo prefiero que jugar juegos de estudios indie hechos 100% para VR, porque te dan muchas más posibilidades que juegos bonitos y simplemente verlos en primera persona en VR, ¿no? Como si fuera un mod. Esa es mi opinión. Otra cosa que yo creo que podría funcionar, que se está explotando poco, pero que se está empezando a explotar gracias a la gente de Flat2 VR, es coger juegos clásicos que ya existen de épocas pasadas como Doom 3, Quake 4, FEAR, todo este tipo de juegos que tuvieron su momento, que fueron juegazos en su época, y adaptarlos a realidad virtual. Yo con esto voy a muerte con esta idea. ¿Por qué? Porque creo que, primero, puede ser objetivo el público de 30 y pico años para arriba, que seguramente en su época lo jugó en la consola de turno, en la Play 1, en la Play 2 o en el PC que tenía en casa. El juego le suena, lo puedes jugar y es darle una segunda vida a juegos que ya estaban olvidados o juegos que estaban ahí. Es como vivirlo de nuevo, vivir un juego que a ti te gustaba mucho y darlo a descubrir a otra gente, como por ejemplo hicieron con el Resident Evil 4 de Quest 2, que hicieron una buena adaptación, y el Bulletstorm igual. O sea, en el caso de Resident Evil 4 no se comieron tanto la cabeza, o sea, sí, metieron física, interactuar con cajones y ese tipo de cosas, el cuerpo a cuerpo, interacción básica que lo hace ya creíble y funciona realmente bien. Cinemáticas que se ven en una pantalla, no pasa nada, se pueden ver así porque no vas a estar regrabando todo y haciéndolo todo de nuevo. Pero es que la inversión que tienen que hacer en eso, en un juego que ya está más que hecho y sacado, no creo que sea tan grande como hacer un juego nuevo. Y al final estás tirando otra vez de nombres conocidos, de IP conocidas y con cierto sentido que además un visor standalone te lo puede mover sin problema. Y sin ir más lejos, gente, modders, son capaces de hacerte el Tomb Raider 1 de la Play 1 en realidad virtual, con un modo en tercera persona, modo maqueta o modo en primera persona. ¿Cómo no lo podrían hacer estudios de desarrollo con todo el material que tienen? Yo entiendo que a un estudio no le interese quizás meterse en ese berenjenal a estas alturas o está trabajando con otra cosa. Pero coño, yo si fuese Meta, yo iría a saco a por eso. O sea, yo siendo Meta, aparte de tener desarrollo de juegos propio nuevo, iría nutriendo el catálogo a lo largo del año a base de juegos clásicos, de pagar yo ese tipo de desarrollo o la licencia para desarrollarlo yo y adaptarlos a realidad virtual, juegos que ya existen, que abaratas un montón de costes y tienen un gran impacto realmente. Es como revivirlo y te posicionas de una manera con cierto sentido también para otro tipo de público. Y no y no necesitas hacer tantas ventas como para que te sea realmente rentable. Yo la verdad que lo veo como un muy buen plan, o un plan que tiene bastante sentido desde mi punto de vista. Y sé que se puede decir que, coño, claro, pagar ahora 20, 30 euros por un juego adaptado que ya se jugó no sé cuánto,
A ver, esto lo comentaba en directo el otro día. Al final vivimos en la generación de consolas y videojuegos que casi todos los juegos son remake y remaster, pero de un juego que salió hace 5 años, que no estamos hablando de un juego hace 20, sino 5 años han sacado un remaster y te cobran 60 pavos, ¿sabes lo que te quiero decir? Que al final, y la gente lo paga, y se compra y se juega. Coño, pues esto lo podrían hacer en realidad virtual. Yo no digo que esto sea la única manera o los únicos juegos que deban sacar en VR, ya me entendéis, pero sí que entiendo que, claro, un triple A con todas las letras, una IP grande, adaptada, hecha desde cero a VR, es posible que no consiga las ventas suficientes y no sea rentable para el estudio. Y en lugar de hacer eso y animar y hacer que siga creciendo esto, pues esto que estoy diciendo yo creo que puede ser una muy buena alternativa. Y más teniendo en cuenta lo que dije antes, que grupo de modders adaptan todos los juegos o muchísimos juegos a realidad virtual. Incluso los que están hechos ahora modernos con el Unreal Engine también lo hacen en muy poco tiempo. Se puede hacer, o sea, no es tan complicado hacer una adaptación básica en caso de sacar un juego híbrido o hacer un juego clásico, traerlo a realidad virtual. Esto siempre hablando de mi ignorancia, que no soy desarrollador, ¿vale? Pero teniendo en cuenta esas cosas. A ver, yo creo que realmente sí, la tendencia está cambiando hacia esto que estamos hablando aquí ahora también. Creo que sí, gente como lo de Flat2 VR, que era el grupo de modder que ahora es un estudio oficial, está haciendo ese trabajo, está adaptando juegos realmente, juegos oficialmente planos a juegos VR, como el Postal 2, que va a salir también, que anunciaron, el Flat Out, el RoboQuest. También hemos visto juegos AAA, bueno, AAA sí, el Civilization anunciado para Meta, eso también es cierto. Y también hemos visto juegos híbridos anunciados, como puede ser el Out of Sight, que tiene modo híbrido, y el de Midnight Walk, creo que era, o Midnight Walk, sí, que era el de arcilla y tal, que también va a tener modo híbrido. Es decir, estamos empezando a ver mucho más ese tipo de cosas y yo creo que es el lado correcto por donde deben ir para ir encontrando el público de realidad virtual. Porque hasta ahora lo que se ha hecho es lo que se ha hecho desde el principio de los videojuegos. Y lo que se ha intentado hacer es hacer un traslado a la VR de uno a uno. Es decir, esto funcionaba en plano, va a funcionar aquí. Y no. Y la VR tiene que encontrar su público, la VR tiene que encontrar su forma de jugar y la VR tiene que encontrar qué es lo que le funciona y qué es lo que no le funciona. Y yo, por esta parte, la verdad, no estoy preocupado y realmente estoy ilusionado y tengo muchas ganas de ver lo que se viene, porque sí que creo firmemente que la VR no va a ser una moda pasajera, que la VR no va a ser el nuevo 3D que va a venir y se va a quedar ahí olvidado. Y realmente sí que creo que esto va a ser una forma de seguir jugando en el futuro, una forma alternativa realmente. Y por último, otra cosa que quería tratar, y esto también va para muchos de ustedes que dejan comentarios pues como hasta ofensivos, como si nosotros digo los de YouTube, estuviésemos defendiendo MetaQuest y todo este tipo de standalone por encima de PSVR y todo eso. A ver, señores, la realidad de todo esto es que si por mí fuese, yo prefiero juegos PSVR, evidentemente, porque en PC puedes ponerle más calidad gráfica, más cosas, mapas más grandes, más jugadores, mejores físicas y todo eso. Eso es evidente, o sea, eso no hay discusión alguna. Pero también es cierto, y es más que evidente, que el mercado está en el sistema standalone. O sea, jugar sin PC es el futuro de los juegos de realidad virtual. Solo tenéis que pasaros por algunas de las entrevistas que hice a desarrolladores de videojuegos donde sacaron su juego primero en PC VR y luego lo adaptaron a MetaQuest. Y ellos mismos dicen que las ventas totales de su juego, el 95% son en MetaQuest. Con peores gráficos, con peores historias y bla, 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 que les gusta decir a ustedes, y juego móvil y toda la historia. Pero señores, cuando sale en PC no hay tanta gente que lo juegue. Y si queremos que esto continúe, que funcione y que siga para adelante, lo siento, el standalone es el futuro de esto. Por lo menos el futuro próximo. Evidentemente seguirán mejorando, seguirán trayendo mejores calidades, bla, bla, bla. Pero ahora mismo estamos a un buen nivel, como juegos como Batman, que se ven realmente bien y se sienten muy bien también. O sea, creo que estamos en un buen momento. Y además, sigo creyendo que
aparte por las ventas y toda la historia y las facilidades que tiene el standalone, que vuelvo a decir que me encanta jugar en PC, sin ir más lejos, las filtraciones del el próximo visor de Valve es también un visor standalone. O sea, está claro que va por ahí. Esa discusión ya ha tenido que quedar un poco atrás. Lo que yo pido desde aquí también es que por favor saquen los juegos en standalone y en PC con mejoras gráficas. Entiendo que no puede ser como un juego exclusivo de PC con los mejores gráficos del mundo, pero por lo menos que esté la opción de poder jugarse en PC con mejores gráficos para elegir cada uno dónde quiere jugar. Así que señores, de esto es lo que quería hablaros en este vídeo. Para quitar un poquito también del alarmismo, de ver cómo vienen las cosas, de cómo podrían cambiar y tener en cuenta, chicos, que al final, pues los finales de año siempre son impactantes. 2024 lo fue, 2023 lo fue, y los comienzos siempre son un poquito más lentos, no hay tantas cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, no hay que preocuparse porque según avance el año seguramente iremos viendo cosas bastante buenas. Y es que tiene todo, tiene buena pinta realmente. Tenemos vicio para rato, esto ha venido para quedarse al igual que yo, así que ahora me gustaría leeros en los comentarios qué pensáis ustedes de esto, si estáis de acuerdo con mi opinión y cómo lo veis ustedes en general todo esto. Eso sí, con respeto, que yo aquí no vengo a estar por encima de nadie, sino simplemente a hablar de algo que a mí me gusta muchísimo. Sin más, yo me despido, muchas gracias por ver el vídeo, si le ha gustado deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y déjame un comentario bonito. Nos vemos en más vídeos y en directo.